Y despegue. Despegue de la 25ª misión del transbordador espacial y ha despejado la torre. 73 segundos y boom. El mundo recordará para siempre la enorme explosión del vuelo espacial Challenger que acabó con la vida de sus 7 tripulantes. Mientras las cenizas caían en el océano Atlántico, la Agencia Espacial Estadounidense sabía que su reputación había sufrido un golpe permanente. Ahora, nuevas pruebas sobre las últimas palabras de la tripulación del Challenger han revelado algo aún más siniestro sobre el día del lanzamiento. Reavivar el romance con el espacio. Por América, espacio era nada menos que un romance. Con el alunizaje, la relación amorosa había alcanzado una nueva era. Las misiones Apolo fueron un hito increíble para la nación. Pero a mediados de los 80, los estadounidenses volvían a luchar por encontrar relevancia en las empresas espaciales. En particular, la NASA quería mantener vivo su programa. La agencia decidió convertir la exploración espacial en un asunto de relaciones públicas. El mayor reto era mantener viva la curiosidad de la gente, y por extensión, al gobierno dinero e intereses. Los intereses seguirían llegando. En enero de 1986, la Agencia Espacial Estadounidense había calibrado que Estados Unidos estaba superaburrido de vuelos espaciales y misiones no tripuladas. Después de todo, durante buena parte de la década, la NASA había hecho hincapié en convertir la visita al espacio en un sueño del hombre común. Inició la década de los 80 con el estreno de su programa Space Shuttle, que los vehículos reutilizables van a hacer la exploración espacial. Barato y frecuente. Piensa en planear un viaje a Disneylandia. Sí, claro. Es caro y requiere mucho trabajo logístico. Sino una vez al año más o menos. No es un sueño descabellado. La idea era fabricar naves espaciales sostenibles que convirtieran la exploración espacial en una actividad de ocio, y no solo en una empresa científica. Se propuso que la agencia enviara 50 vuelos anuales. Para decepción de la agencia, incluso la idea de un vuelo espacial accesible no obtuvo precisamente mucho apoyo. Muchos estadounidenses habían visto el alunizaje. Para jóvenes adultos, la trayectoria de su vida había comenzado con el acontecimiento que acaparó la atención mundial. Por no mencionar, incluso después del alunizaje, las misiones Apolo continuaron durante un tiempo. También parecía que el programa Espacio Accesible parecía demasiado bueno para ser verdad. Entonces llegó el orbitador llamado Challenger, que tenía previsto desplegar un satélite de comunicaciones y estudiar el cometa Halley. Cosas de rutina, ¿verdad? Bien. No. En realidad no. Verás, aparte de la NASA, el Challenger también llevaba a un civil al espacio. Por ello, el despliegue del Challenger se había convertido en un acontecimiento público el 28 de enero, 1986. Toda la nación estaba pegada al televisor. A los niños de las escuelas y colegios se les instalaron pantallas especiales para que pudieran presenciar el lanzamiento. Luego había gente que estaba parada justo frente a la costa de Cabo Cañaveral, Florida, para presenciar el despegue del Challenger desde su lugar de lanzamiento. Tras años de lucha, la agencia espacial pudo crear un espectáculo público. No cabía duda de que la nación estadounidense había reavivado su idilio con el espacio gracias a un maestro de escuela que solo tenía la esperanza de ver el espacio. Es una verdadera lástima que la feliz historia del orgullo nacional y de los sueños hechos realidad se haya convertido en una tragedia. Y solo tardó 73 segundos. Programa: Profesores en el espacio. La tripulación del vuelo, compuesta por 7 personas, incluía a la especialista en carga útil Krista McAuliffe, una maestra de escuela y madre de 2 hijos que había solicitado participar en el programa Profesores en el Espacio de la agencia. El presidente Ronald Reagan en 1984 lo había declarado para inspirar a los estudiantes, celebrar a los profesores, ciencia y la exploración espacial. La idea era formar al profesor seleccionado como especialista en carga útil, que se llevarían una lección muy valiosa a su clase una vez concluido el vuelo. Tras un riguroso proceso, la agencia eligió a Krista McAuliffe. Krista había planeado 2 lecciones de 15 minutos que impartiría desde el transbordador espacial. Solo por el Challenger, la NASA había enviado por correo 40000 solicitudes a futuros profesores de toda América. Antes de que finalice el plazo, había recibido 11.000 solicitudes cumplimentadas. Así que no hace falta decirlo. El proceso fue duro, altamente selectivo y minucioso. Cuando Krista fue elegida para tomar el vuelo, estaba en la Luna. Su familia y sus alumnos sabían que viajar al espacio era uno de sus sueños. Y en los meses siguientes al lanzamiento del Challenger, se entrenaba rigurosamente. En muchos sentidos, como civil, Krista era una gata de las relaciones públicas de la agencia espacial y el gobierno estadounidense. Mucha gente especuló con que el plan de Reagan dio definitivamente nueva vida al programa de exploración espacial, pero no era más que una medida simbólica para justificar la inyección de miles de millones de dólares en la agencia. No importa cuáles fueran las verdaderas intenciones del gobierno, el impacto de incorporar a Krista a Challenger fue bastante visceral.
Fue la prueba definitiva para los estadounidenses de que llevar civiles al espacio no era demasiado bueno para ser verdad. Era una realidad plausible para miles de estadounidenses. Un estadounidense medio podría llegar a un transbordador espacial sin ser un fanfarrón con títulos científicos de lujo. Para los niños, el mensaje inmediato fue que los sueños se hacen realidad. Con estos sentimientos en el corazón de los estadounidenses, el proyecto Profesores en el Espacio fue de una belleza conmovedora. Sin embargo, como sabes, el Challenger nunca fue un éxito como la NASA esperaba que fuera. Por mucho que la nación estuviera entusiasmada con la llegada de Krista al espacio, también se desoló cuando el transbordador espacial explotó en pleno vuelo. Por eso la Agencia Espacial canceló el programa en 1990. 8 años después, el programa fue sustituido por el Proyecto Astronauta Educador, que se centraba en que los participantes se convirtieran en especialistas de misión para sus vuelos. El programa Profesores en el Espacio también fue criticado por su falta de transparencia en cuanto a los detalles del despliegue. Por ejemplo, el vuelo Challenger ya presentaba el riesgo de ser un fracaso, incluso antes de que se decidiera su fecha de lanzamiento. La gente escéptica con el programa se había dado cuenta de que tal vez no era fácil para civiles como Krista comprender plenamente los detalles mencionados en los informes preliminares del vuelo. Sin embargo, la verdad del asunto era que aparte del maestro de escuela, otras 6 personas habían tripulado también. ¿Estaban estas personas ajenas a los problemas que habían plagado el vuelo? ¿O la NASA ocultó deliberadamente los protocolos a la tripulación? La investigación de la explosión siempre fue turbia y estuvo sujeta a muchas teorías conspirativas. Sin embargo, había una cosa segura. La agencia espacial se había precipitado con el despliegue y, en su mayor parte, había dado por perdido el terrible destino del Challenger y su tripulación. La complicada historia del Challenger. En abril de 1983, Challenger se convirtió en el segundo transbordador en llegar al espacio. Antes estaba plagado de desastres. Completó con éxito 9 misiones emblemáticas en casi 3 años de despliegue. Así que, para darte una cifra exacta, el Challenger había pasado 62 días, 7 horas, 56 minutos y 22 segundos en el espacio. Aparte de su longevidad en el espacio, el transbordador también era especial por otras razones. El pasado 7 de abril fue la sede del primer paseo espacial del programa de transbordadores espaciales de la agencia, 1983. También había llevado al espacio a la primera mujer estadounidense y a los primeros astronautas afroamericanos, una hazaña de la que las misiones Apolo habían carecido gravemente. En resumen, el Challenger era un amuleto de buena suerte para América. Tenía todo el sentido convertirlo en el vehículo de los sueños de la gente. Ese no fue siempre su destino. Sin embargo, lo creas o no, la NASA había hecho del Challenger un vehículo de pruebas. Nunca debió llevar a cabo la hazaña que tenía prevista en 1986. Rockwell International había empezado a construir la nave espacial en 1975. 3 años después, Lockheed Martin hizo pruebas estructurales en el Challenger, y lo que la agencia descubrió fue poco menos que preocupante. Verás, según la propia agencia, había ciertos problemas en la nave espacial que eran difíciles de ignorar. En un documento publicado por la agencia, menciona explícitamente que los modelos informáticos de 1978 no estaban lo suficientemente desarrollados como para realizar pruebas de estrés en el Challenger durante varios modos de vuelo. La nave espacial fue aprobada de todos modos. En 1981, Rockwell había realizado varias pruebas en el Challenger para convertirlo en una nave espacial. El esfuerzo llevó mucho tiempo, pero la Agencia Espacial Americana se comprometió. Se observó que los trabajadores de Rockwell tuvo que hacer mucho para reforzar las alas de la nave espacial. Probablemente por eso el proceso de conversión llevó más tiempo del previsto. Sin embargo, la NASA también estaba desesperada. Había programado vuelos para el Challenger cuando aún estaba en proceso de conversión. Según la cronología oficial, se esperaba que saliera al espacio el 20 de enero, 1983, para lanzar el primer satélite de seguimiento y retransmisión de datos. Era el mismo sistema de satélites que utilizarían los astronautas para mantenerse en contacto con los controladores en casa. Sin embargo, los problemas técnicos del Challenger no paraban de llegar. Para muchos ingenieros que trabajan en la nave, fue un milagro que pudiera emprender su vuelo de abril de 1983. Inicialmente, la Agencia Espacial Americana descubrió una fuga de hidrógeno en el compartimento de popa del motor principal número 1 durante un vuelo de prueba en diciembre. Por si fuera poco, en enero de 1983, los ingenieros descubrieron grietas importantes en el motor que causaban la fuga. Para los meses siguientes, la NASA realizó importantes pruebas en el motor principal de la nave espacial. Estaban seguros de que el primer y el segundo motor funcionaban perfectamente, pero tuvieron que sustituir el motor principal. Con el tiempo, después de algunas tiritas y riesgos, el Challenger fue lanzado al espacio, y los astronautas Story Musgrave y Donald Peterson realizaron el primer paseo espacial del programa de transbordadores. Afortunadamente, no se produjeron accidentes graves. Teniendo en cuenta la complicada historia del motor, la misión demostró merecer la pena. Al año siguiente se produjo otra hazaña. En abril de 1984, el Challenger realizó otro viaje al espacio, esta vez para presentar la primera reparación de un satélite por un astronauta.
Sin embargo, ese no fue solo el factor sorpresa del despliegue del Challenger. Para llegar al satélite no funcional de la misión Máximo Solar, el astronauta George Nelson utilizó con éxito la unidad de maniobra tripulada. La agencia espacial había construido el mochila propulsada a chorro para que los astronautas pudieran volar fácilmente en el espacio. Mientras que la unidad de maniobra tripulada se había utilizado antes una vez, fue el viaje de reparación de Nelson el que se convertiría en una historia de éxito. En el momento de esta misión, Nelson había demostrado que el Challenger era un digno contendiente para el programa de transbordadores espaciales de la agencia espacial. A pesar de su complicado historial de averías y varios fallos de motor, parecía que se había redimido. Las misiones de 1983 y 1984 habían aliviado las preocupaciones de la agencia espacial. Pero por supuesto, lo que ocurrió después fue simplemente inaceptable. El día de la explosión era una mañana muy fría del 28 de enero, 1986. Pero la nación americana no le hizo mucho caso. Todo el mundo se despertó temprano y se hizo tiempo para ver la 10ª misión del Challenger, que transportaba al comandante de la misión Francis Scobie, piloto Michael Smith, especialistas en misiones Judith Resnick, Ronald McNair y Ellison Onizuka, y los especialistas en carga útil Gregory Jarvis y Christina McAuliffe. La tripulación estaba a punto de emprender el vuelo de su vida cuando las temperaturas descendieron por debajo del punto de congelación. A los ingenieros del Challenger les preocupaba que la integridad de las juntas de los cohetes propulsores sólidos pudiera verse comprometida a bajas temperaturas. Preocupaciones fueron ignoradas. Después de todo, la NASA se jugaba mucho. Dado que el público participó en gran medida en el acontecimiento, tenían que demostrar que cumplían sus promesas, aunque acabaran arriesgando la vida de 7 personas y miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Así que, era obvio que el Challenger realizaría el vuelo. A las 11:38 de la mañana, hora del este, el Challenger comenzó su viaje de ida. Todos observaron cómo el vuelo seguía su curso, y la gente aclamó a Christa McAuliffe por cumplir el sueño de un hombre corriente de presenciar las maravillas del espacio. Todos los ojos estaban puestos en el Challenger. Después de años, una misión espacial estadounidense tuvo toda la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. En todos los sentidos, Florida rebosaba esperanza y optimismo. Entonces, todo se desvaneció. Los niños vieron en las noticias en directo cómo el Challenger explotaba en polvo blanco y cenizas 73 segundos después del lanzamiento. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Por primera vez en la historia de la NASA, un transbordador espacial se partió cuando aún estaba en el proceso de lanzamiento. El comentarista de la agencia espacial trató de consolar a los telespectadores y les aseguró que sus ingenieros estaban investigando la grave avería. Las palabras exactas del comentarista se graban en la mente de los telespectadores que habían sintonizado la retransmisión en directo. Dijo: "Los controladores de vuelo están estudiando la situación con mucha atención. Obviamente, una avería importante. La gente no necesitaba la opinión de ningún experto. Sin embargo, las imágenes de la catástrofe les dijeron todo lo que necesitaban saber. En una fracción de segundo, un trozo importante del transbordador espacial cayó al océano Atlántico. Allí mismo, el Challenger se desintegró en miles de pedazos. Los espectadores que presenciaron el lanzamiento en directo pudieron ver pequeños trozos de la nave espacial sumergiéndose en el océano. En las semanas siguientes a la catástrofe, los equipos de salvamento y las operaciones de rescate recuperaron las piezas del transbordador, así como los restos de los 7 astronautas. No todos y cada uno fueron encontrados. Sin embargo, todo lo que la tripulación pudo recaudar se entregó a las familias de los 7 desafortunados astronautas. El resto de los restos no identificables fueron enterrados en un monumento a la tripulación del Challenger, situado en el Cementerio Nacional de Arlington. El monumento se erigió el 20 de mayo, 1986. En los próximos días, las pantallas de televisión estaban llenas de imágenes de los 7 astronautas y la explosión en forma de IT que se instaló en la mente del público. Todo el mundo estaba incrédulo. Al mismo tiempo, cuando el público estaba de luto, el gobierno americano y su agencia espacial lucharon por encontrar respuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ignoraron las incesantes advertencias de los ingenieros? Sobre todo, ¿quién fue el culpable de la muerte de 7 personas? Lo que encontramos cambió para siempre el curso de la exploración espacial. La Comisión Rogers. Inmediatamente después de la catástrofe, se formó una comisión presidencial dirigida por el ex secretario de Estado William Rogers. Por ello, el Tribunal de Investigación pasó a denominarse Comisión Rogers. En los meses que siguieron a la explosión, la comisión revisó cada centímetro de lo que quedaba del Challenger. Y por supuesto, la investigación partió de la misma agencia que había dado luz verde a su lanzamiento. Esa fue la primera vez que el público se enteró de que el día del lanzamiento no era más que una fachada. Lo que vimos por televisión fue un lanzamiento majestuoso, sino entre bastidores. La situación era casi de muerte. En los vídeos captados por la agencia espacial, que nunca llegaron a la televisión, la Comisión Rogers vio salir humo negro de la parte inferior derecha de la Luna. Es un cohete propulsor sólido. El público nunca vio el humo. El vídeo del vuelo de la lanzadera mostró que no había nada arriesgado que ver. Dentro de los 60 segundos de la quema, vimos las llamas que envolvieron a la tripulación, mientras el cohete seguía moviéndose. La llama crecía más y más. Con el tiempo,
También engulló el gran depósito de combustible naranja por el rebufo. Parecía que para cuando los ingenieros vieron la fuga, era demasiado tarde. El vuelo ya estaba en marcha. Sin embargo, los datos del suelo del Challenger mostraron que había una fuga definitiva en el propulsor, pero ya era demasiado tarde para hacer nada. ¿Cómo se puede abortar un transbordador espacial cuando ya ha despegado? Según noticias publicadas por Space.com y otras fuentes, la llama acabó quemando el tanque externo del transbordador, rompiendo el tanque de hidrógeno líquido milisegundos antes de que el propulsor derecho se estrellara contra el tanque de oxígeno líquido. Los dos líquidos se mezclaron y explotaron, destruyendo el orbitador con él. No había vuelta atrás. Tan pronto como el Challenger despegó, los ingenieros sobre el terreno sabían que nunca iba a hacer su camino de regreso. Más tarde se reveló al público que el mayor impulso detrás de la explosión fue la gélida temperatura del día del lanzamiento. La explosión fue rastreada a un pequeño, parte casi insignificante de la nave espacial, llamada junta tórica. Aunque esta pieza de goma es pequeña, también se considera el más grande, parte potencialmente catastrófica de cualquier transbordador espacial. La junta tórica es especialmente importante, ya que actúa como sello entre las secciones de los cohetes propulsores sólidos. Así que, siendo una parte externa, es sensible a una serie de factores, incluidas condiciones climáticas adversas, como temperaturas extremadamente bajas. La nación norteamericana se escandalizó al enterarse de que la junta tórica solo funcionaba a temperaturas superiores a 53 grados. A temperaturas inferiores a ese umbral, perdería toda su funcionalidad. Y bien, la gente recordaba haber temblado de frío el día del lanzamiento. Muchos informes meteorológicos citaban que la temperatura en la plataforma de lanzamiento en la desafortunada mañana era de 36 grados. Así que en una temperatura tan baja, la junta tórica había perdido toda su elasticidad, causando la fuga. 5 meses después de la catástrofe, popular físico teórico Dr. La advertencia de Bob Ebeling. Mientras la Comisión Rogers seguía informando al público sobre la explosión, cada vez estaba más claro que la agencia espacial había dado luz verde al lanzamiento a pesar de la temperatura desfavorable. En medio del caos, la agencia espacial recibió otro golpe en su supuesta credibilidad cuando la National Public Radio publicó los relatos de 2 ingenieros que habían informado a sus superiores de la explosión que estaba a punto de producirse. En 2 entrevistas distintas, que consistió en mucho llanto y dolor, los ingenieros han declarado que el problema de las juntas tóricas se detectó mucho antes del lanzamiento, pero sus preocupaciones fueron desestimadas. En 1986, la identidad de estos ingenieros se mantuvo confidencial por motivos legales. Sin embargo, en el 30º aniversario de la explosión, la National Public Radio reveló la identidad de uno de los ingenieros. Bob Ebeling había dicho a la agencia de noticias que la noche antes del lanzamiento, él y otros 4 ingenieros habían intentado detener el lanzamiento mientras trabajaban en la empresa contratista de la NASA, Morton Thiokol, en Utah. La agencia espacial seguía adelante con el lanzamiento más frío de su historia, y las pruebas realizadas en Morton Thiokol revelaron que el revestimiento de goma de la lanzadera no sobreviviría a las temperaturas tan bajas. Cuando Bob trató de llevar a sus superiores en Florida a bordo, fue cerrado inmediatamente. La noche anterior al lanzamiento fue muy dura para él, y le había dicho a su esposa Darlene que el Challenger explotaría. Esa fue la declaración exacta que había hecho a sus jefes, pero fue desestimada. Incluso entonces, Bob y sus colegas ingenieros, preocupados por la situación, esperaban el regreso sano y salvo de la tripulación de 7 personas que estaba a punto de arriesgar sus vidas por la misma agencia que estaba a punto de socavarlas. Cuando el Challenger explotó 73 segundos después del lanzamiento, Bob y sus colegas estaban atónitos y desconsolados. Pero incluso antes de que la Comisión Rogers pudiera iniciar la investigación, los ingenieros sabían qué había pasado exactamente. Hasta la fecha, Bob recuerda los datos del informe de pruebas que habían demostrado que la junta tórica funcionaría mal, y la fuga envolvería el transbordador en un fuego abrasador. Lo peor es que Bob se culpa a sí mismo de la muerte de los 7 astronautas. En una entrevista reciente con la National Public Radio, reveló que aún desearía haber luchado más para impedir que sus jefes siguieran adelante con el lanzamiento. Afirmó que no había ningún problema en retrasar el lanzamiento 1 o 2 días más, pero por alguna razón, la agencia espacial se mantuvo firme en el cumplimiento del calendario fijado. A nadie, incluyendo la Comisión Rogers y Bob, podía entender por qué era así. En palabras de Bob Ebeling, tenían la mente puesta en subir y demostrar al mundo que tenían razón y sabían lo que hacían. Pero no lo hicieron. Bob reconoció que sus jefes se jugaban mucho, pero nada justificaba arriesgar vidas preciosas. Poco después del accidente del Challenger,
Bob se deprimió tanto que decidió dejar su trabajo. Nada podía convencerle de que la agencia espacial no era consciente de los grandes riesgos que corría. Si la agencia espacial supiera que la baja temperatura sería fatal para el retador, ¿por qué aprobó el lanzamiento? El caso de la mala toma de decisiones. En última instancia, la Comisión Rogers llegó a la conclusión de que existía un grave fallo en el proceso de toma de decisiones previo al lanzamiento que implicaba a la NASA. Sin embargo, los ingenieros de Morton Thiokol habían advertido a la agencia en múltiples ocasiones, pero nada de eso importaba frente a las relaciones públicas que intentaba ganar. La agencia espacial estaba hipercentrada en la reutilización del programa de transbordadores espaciales. Ese tipo de pretensión iba unida a la idea de que los vuelos espaciales serían sinónimo de transporte aéreo. Sí, claro. Habrá algunos retrasos aquí y allá, pero en gran medida sería una aventura segura. Todo el plan dependía de la funcionalidad de los orbitadores renovados, como el Challenger. Retrasar el lanzamiento habría obligado a la agencia espacial a reconocer que quizá la reutilización de la nave espacial no era su punto fuerte. Por no mencionar, la agencia también intentaba enviar el mensaje de que la propia exploración espacial se abarataría considerablemente a medida que se reservaran y ejecutaran más y más misiones de forma segura. Sin embargo, a pesar de hacer grandes afirmaciones, la agencia tuvo dificultades considerables. 5 años después del lanzamiento inaugural, el mundo solo fue testigo de 5 misiones al año, que era una cifra bastante baja en comparación con las promesas que había hecho la agencia. Solo había 4 orbitadores que podían hacer el trabajo, y entre las misiones, llevó mucho tiempo restaurarlos. Dado que la Agencia Espacial Americana se precipitó con el calendario, era muy probable que también ignorara problemas importantes señalados por sus ingenieros. Eso es exactamente lo que le ocurrió al Challenger en 1986. En ese momento, el único éxito del programa de transbordadores espaciales fue quizás llenar el vacío de diversidad en la NASA. El propio Challenger había dado oportunidades a los científicos, gente de color, mujeres, e incluso civiles para hacer algo por sí mismos. Estas medidas solo tenían un interés limitado. Sin embargo, ya hemos hablado de cómo el proyecto Teachers in Space había dado nueva vida a la agencia espacial. Con el telón de fondo de ese bombo, el Challenger ya se retrasó 2 veces. La misión original debía volar en 1985, pero tenía varios problemas técnicos. Algunas cuestiones más lidiaron con el calendario. En última instancia, se decidió que el lanzamiento tendría lugar en 1986 para mantener el bombo publicitario de A Teacher is Going to Space. Así que, la agencia espacial tomó decisiones técnicas en consecuencia. Antes del vuelo, algunos satélites y cargas científicas a bordo tuvieron que ser desplegados. Dado que estas consideraciones técnicas se hicieron antes del vuelo, la agencia espacial no se planteó cambiar el plan en absoluto. Todo estaba arreglado, y era hora de asegurarse de que el Challenger hiciera lo que tenía que hacer un martes cualquiera. Al final, la campaña de relaciones públicas había ganado, y lo que quedó fueron las últimas y escalofriantes palabras de la tripulación. Las últimas palabras de la tripulación del Challenger. El mayor misterio en torno al accidente era la cuestión de si la tripulación, especialmente el comandante de vuelo y el piloto, sabía nada de las arriesgadas pruebas preliminares. Solo había una forma de hacer esa deducción: analizar detenidamente la grabación de la conversación de la tripulación en pleno vuelo. Por lo que parecía que ningún miembro de la tripulación, aparte del piloto Michael Smith, notó nada anormal en el vuelo. Desgraciadamente, Michael solo hizo su observación en el 73 segundo de la pelea, un microsegundo antes de que el transbordador explotara, y los controladores de tierra perdieron toda comunicación con la nave. Antes de que el vuelo se incendiara, la tripulación mantenía una conversación desenfadada, se oyeron risas, y se hicieron bromas. En un momento dado, Michael incluso se maravilló del vuelo mientras decía, «Ve tú, madre». Anteriormente, se creía que las últimas palabras conocidas del Challenger procedían del comandante Francis Scobie, que también era conocido por su apodo, Dick. Sus últimas palabras grabadas fueron su conversación con los controladores de tierra cuando respondió con Roger, «Acelera». Francis había confirmado que los motores principales de la lanzadera se habían elevado a plena potencia. Todo iba según lo previsto. Sin embargo, ese no era el final. En un momento angustioso, la Agencia Espacial Americana se dio cuenta de que el piloto del transbordador, Michael, habían tomado nota de su inminente perdición. Por eso las últimas palabras de la tripulación salieron de él cuando pronunció un final, «Ah-oh», en el 73 segundo del vuelo. Entonces todo se vino abajo. Gracias por vernos, y hasta la próxima.